Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Este es un tema interesante porque estamos empezando a vivir cosas, a ver cosas que pasan en el turismo espacial, pero todavía no tenemos claro cuáles van a ser los proyectos ganadores. La intención de esta pequeña presentación es solo explicaros lo que está por venir, que tengáis, es muy divulgativa, solo con una pincelada de lo que estamos viendo que está llegando en el turismo espacial. Para ello, he preparado. ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Otra más? Creo que en la tuya había que darle. No, ¿Ha ido para atrás? ha sido para atrás. Vale, Creo que se queda a lo mejor dos veces. perfecto. Gracias. Bueno, soy Carlos de Arasta, soy el CEO de LERROS. Supongo que muchos conocéis lo que es la Universidad de LERROS. Ahora mismo estamos en los segundos a nivel mundial en formación de directivos para el sector de hospitality. Y una de las cosas por la que estoy aquí hablando del espacio y el turismo espacial es porque nosotros nos decidimos hace unos años diferenciarnos de otras grandes marcas con las que competimos a nivel mundial por formar a los directivos no solo en la parte más tradicional del turismo, la parte de la gestión hotelera, sino también en el espacio. Y por eso creamos un proyecto Spark, que veis aquí, en el cual nos planteamos cómo hacemos para formar a las nuevas generaciones de líderes del turismo. Y una de las cosas que veíamos que estaba por llegar era el turismo espacial y el turismo subacuático. Y generamos en España, en nuestro campus en España, el primer simposio internacional de turismo aeroespacial y subacuático. Os puedo decir que es fascinante la cantidad de proyectos que tenemos, que estamos viendo que crecen. Y mi intención aquí es mostraros un poco lo que estamos viendo en el sector internacional mundial de hacia dónde va este nuevo turismo. La primera cosa que nos planteamos es, tenemos que anticipar el único área del turismo donde actualmente el ser humano no ha llegado a conquistar. Ahora mismo puedes ir a cualquier sitio del mundo, a cualquier lugar, y te pueden llevar prácticamente desde la selva hasta el círculo polar sin ningún problema. Quizá las dos áreas que quedan por explorar para el ser humano está encima de nuestras cabezas y debajo de nuestros pies bajo el agua. Vamos a centrarnos en el turismo espacial. La primera cosa que hay que explicar, sobre todo para los que no estéis muy al tanto de lo que está pasando en este sector, es que el turismo espacial tiene distintos niveles. Siempre estamos acostumbrados a pensar en turismo espacial como esos viajes en cohete que nos van a llevar a la Luna y un hotel plantado en la Luna. Y obviamente eso es parte de lo que puede llegar. Y estamos viendo ya proyectos sobre ello. Pero el turismo espacial es mucho más. Hay distintos tipos y distintas compañías abordando distinto tipo de proyecto. Por dividirlo en tres grupos, os diría que hay un turismo espacial de baja órbita, cercano a la Tierra, un turismo espacial de órbita media, que es vamos a estar rodeando el planeta, pero siempre cercano a nuestro planeta, y después un turismo espacial orbital y planetario. Incluso hay proyectos que pretenden llevar a los turistas para que pasen estancias en otros planetas. Obviamente muchos pensaréis que esto es algo ciencia ficción, eso es algo que está bien, que a lo mejor sale para un par de millonarios, pero os puedo asegurar que más pronto de lo que esperáis vais a ver agencias de turismo, agencias de las de la calle, las que tienen oficina en la calle, que empiecen a ofrecer billetes en experiencias de algún tipo espacial. Vamos a ver qué tipos de experiencias tenemos. Primero un poquito de historia. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Tenemos cuatro hechos relevantes o cuatro grandes turistas que llegaron y ya se han posicionado como turistas espaciales. El primero, obviamente, es Denis Tito, que fue el primer millonario que, si recordáis, contrató los servicios de la Agencia Espacial Rusa, bueno, una agencia que trabajaba con la Agencia Espacial Rusa, con la intención de pasar una experiencia en la Estación Internacional Espacial. Obviamente ese primer turista tuvo que sufrir todas las inclemencias de ser un experimento como turista, le trataron como un astronauta más y el coste de la operación de este viaje fue de 20 millones de dólares en aquel momento. El segundo turista fue Mark Sutherworth, de nacionalidad sudafricana, y quizá lo significativo de este segundo turista fue que ya empezamos a ver cómo a ese turista se le trataba con algún trato especial y proyectos y procesos especiales distinto a lo que era un astronauta normal. Empezaba a haber algo de customización de lo que es la experiencia para él. El tercer turista espacial fue Gregory Olsen en 2005. Y aquí ya, en este caso, empezamos a ver cómo ya el turista no va solo para vivir la experiencia de ser uno de los primeros en llegar al espacio, sino que también tiene un propósito.
Este turista fue con el propósito de realizar ya experimentos. Era un turista, aparte de millonario, científico, que lo que quería era probar él mismo algunos experimentos y sentir que era capaz de hacerlo en la órbita espacial. Y ya los últimos turistas, como veis, en 2010, la primera mujer que fue al espacio, y después 2 turistas que hemos remarcado aquí. El único que ha hecho 2 viajes, que es Charles Simonil, la única persona que hasta el momento ha repetido una experiencia turística espacial, y Guy Lambertet, que es el fundador de Cirque du Soleil, que creo que lo recordaréis a lo mejor de la televisión cuando salió, porque obviamente creó mucho espectáculo alrededor. Otro punto que tenéis que empezar a saber del turismo espacial empieza a ser un área de competencia entre las grandes potencias, como está pasando en otras áreas. Estados Unidos está liderando ahora, pero China está ya con proyectos muy interesantes que en breve empezarán a ser públicos, y la India empieza a hacer sus primeros pinos. Nuestra proyección es que Estados Unidos es posible que también pierda en los próximos años el liderazgo en turismo espacial, y va a ser de una manera bastante abrupta, mucho menos pausada de lo que ha pasado con los proyectos americanos. India tardará un poquito más, pero India va a ser un player importante y un jugador importante en el sector turístico. Esto es lo que posiblemente más pronto veáis en turismo espacial. Os lo digo porque, de hecho, en nuestro campus ya recibimos a proyectos, y todos los años en SUTUS recibimos todos los grandes proyectos internacionales y hablamos con ellos, y obviamente vemos cuáles están más avanzados. Estos proyectos van a ser realidad en el próximo año y medio, van a salir los primeros turistas, y estos proyectos son mucho más accesibles. Hay dudas respecto a qué se considera un proyecto espacial o no un proyecto espacial. Estos globos con helio son capaces de subir a una altura, si no recuerdo, unos 50-70 kilómetros de altura, que eso te permite ver ya la órbita terrestre. Como veis ahí, podéis tener la sensación, cuando estáis en ese globo, de ver la Tierra y sentir que estáis fuera de nuestro planeta, que es el principal atractivo de un viaje espacial. Pero obviamente estos turistas no van más allá, con lo cual el coste de estos globos, al ser un globo, es mucho más bajo. Igual que cuando hablamos en turismo utilizando cohetes o naves espaciales, estamos hablando de importes millonarios de entre 10, 20, 30 millones de euros por viaje. En estos proyectos, hace un año y pico hablábamos de 100.000 euros por viaje, y ahora están ya proponiendo propuestas en previsión el año próximo de 50.000 euros por viaje. Estos son importes mucho más accesibles de lo que mucha gente piensa para volar al espacio. Otro proyecto destacado es el de Virgin Galactic, supongo que lo habéis seguido en la televisión, en las noticias. Para mí me parece el proyecto más avanzado de los que van un poco más allá, de los que realmente te hacen sentir que estás en la negrura del espacio, que estás fuera de la órbita terrestre, y donde puedes vivir la experiencia de la no gravedad. Este proyecto es de los que para mí está mejor consolidado y más cerrado a nivel turístico de los que hay. SpaceX, como sabéis, ahora está de capa caída nuestro querido Elon Musk, pero hay que reconocer que es un fantástico emprendedor. Él tiene el propósito de ser la primera compañía que realmente aborde el turismo espacial con la dimensión de incluso proponer llevarte a hoteles suborbitales y a planetas. Obviamente, lo que haga SpaceX va a definir muchos de los otros proyectos, como veréis ahora, más innovadores, como puede ser el proyecto de un hotel planetario. Siempre se habla de la Luna, pero posiblemente el primer hotel realmente eficiente de uso es más lógico que esté en Marte que esté en la Luna. Nosotros, de hecho, tuvimos en el campus ya una de estas cápsulas para que los alumnos la probasen, y os aseguro que este proyecto ya está dando rédito y está dando ingresos, porque muchas de las compañías que están trabajando ya están ofreciendo experiencias para vivir en la Tierra, un ecosistema similar y una experiencia similar a lo que se viviría en Marte. Obviamente queda todavía mucho a nivel tecnológico para poder abordarlo, pero mucho quiere decir un escenario entre 10 años, 15 años, según lo que nos dicen los técnicos. Esto es un hotel orbital. Esto es lo que todos pensamos que en ciencia ficción que íbamos a tener próximo para llegar, viaje en una nave, conectarnos, pasar una experiencia. Posiblemente sea la experiencia más bonita y más rica de la vivencia espacial, porque en el espacio no nos olvidemos que a día de hoy hay poco que ver, pero lo que hay que ver es fascinante. Y posiblemente lo más fascinante que ver es nuestro propio planeta. Entonces, la experiencia en un hotel orbital nos va a permitir estar unos días con un viaje intromisión hacia adentro para poder sentir lo que es la esencia del ser humano, que es lo que realmente la experiencia genera en estos viajes.
Esto es lo que va a ser, pero muchos pensáis cuando hablamos de turismo espacial, y de hecho hay propuestas como estas, que están ya en algunos de los proyectos, que hablan de cómo podría ser esa habitación y ese hotel espacial. Obviamente, hablando y trabajando, y estamos en contacto con muchos proyectos, os puedo decir que esto es excesivamente futurista para lo que vamos a ver en un futuro próximo. Estos son propuestas que a nivel de ingeniería son poco viables, al menos en un plazo corto de tiempo. El hotel espacial posiblemente sea más parecido a esto que veis aquí, a primera parte. Obviamente tenéis que tener en cuenta que grandes de los desafíos de este turismo es costes, espacios, y entonces las primeras habitaciones de hoteles que se ofrecerán estarán más relacionadas con una cápsula como esta que con lo que habéis visto antes. ¿Y qué retos tenemos para hacerlo realidad? El primero, y quizá de los más importantes, es la reducción de costes. Los proyectos están avanzando, pero pasó lo mismo, si recordáis, con los vuelos aéreos. Pasó lo mismo con los cruceros, con el turismo en general. Siempre empiezan algunos emprendedores proponiendo ofertas y propuestas solo para un exclusivo grupo de privilegiados y en un plazo razonablemente corto de tiempo se democratizan. Podemos estar hablando de un turismo que va a pasar de millonarios a un turismo accesible en un cierto tiempo para personas que quieran, obviamente con un volumen de ahorros importante, tener una experiencia como esta. Segundo, el impacto ambiental. Hay mucha polémica con esto. Es verdad que, como veis, las toneladas de emisión de carbono por cada viaje son descomunales comparado con incluso lo que es un viaje aéreo. Y un viaje aéreo ya es dañino para el medio ambiente. Hay mucha crítica sobre esto, pero también es verdad que siempre que el ser humano evoluciona y genera nuevas tecnologías y nuevas propuestas, siempre hay un precio a pagar, siempre hay una ineficiencia que gracias a esa apuesta y a esa experiencia conseguimos que sea más eficiente. Muchos de los grandes avances que tenemos hoy en día en nuestra vida doméstica vienen de experiencias de la ingeniería aeroespacial que se han trasladado a la Tierra. Y esto va a ser el futuro. También, como veis, obviamente, solo deciros que depende del nivel del turismo, esas capas que os explicaba, que va a haber distintos proyectos, el coste y el impacto ambiental va a ser distinto. Y quizá el más difícil, uno de los más difíciles de solucionar también, es el tema de la seguridad y las regulaciones. Porque todos estamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción cuando éramos jóvenes, en donde imaginábamos montarnos en nave como si fuese un aeropuerto, llevar el avión, llegar allí, estar en un pasillo muy tecnológico y hacer vida normal. Pero la realidad es que el espacio es un entorno muy agresivo. Igual que debajo del agua es muy agresivo. Visteis lo que pasó con el submarino, con los turistas en el submarino que fallecieron por una mala gestión de la empresa y mala protección de seguridad. Pero es que el turismo espacial tiene muchas similitudes. Cuando vemos proyectos en LERROS, en nuestro campus, a nivel mundial cada año, y vemos cómo explican los ingenieros y los emprendedores de estos proyectos sus proyectos, hay muchísimas similitudes entre lo que son los proyectos aeroespaciales con los proyectos bajo el agua a altas profundidades. La seguridad es uno de los puntos, radiación de solar que genera cáncer. Obviamente todavía no tenemos pruebas suficientes para saber el impacto que el ser humano resiste en eso. Todo es lo que es el aislamiento, la cuestión psicológica. ¿Cómo gestionamos cuando un turista está en el espacio y de repente se siente aislado, se siente agobiado o tiene un problema de salud? La logística obviamente no es fácil. Los temas de la gravedad, el impacto que tiene en el ser humano, también el espacio y la regulación de la seguridad. ¿Sabéis la polémica que hay con los coches autónomos, con los coches de Tesla, respecto a quién es el responsable si ocurre un accidente? Si el accidente es más responsable de la empresa, es más responsable del conductor. Con el turismo espacial es un problema importante a solucionar. Todavía hay una regulación internacional que permita saber cuáles son las reglas que se van a implementar aquí. Ya hay algunas conversaciones y hay algunas propuestas de algunas compañías que empiezan a proponer una serie de reglas legales conjuntas internacionales, pero claramente los primeros turistas espaciales van a tener un desafío importante, las primeras compañías. ¿Quién es el responsable si algo falla? ¿Cómo aseguramos que la seguridad de los viajeros está protegida a unos niveles razonables? ¿Qué agencia o qué entidad va a ayudarnos a estar tranquilos y diferenciar qué empresas son las serias de las no serias? Esas cosas van a ser importantes. Y os puedo decir que el turismo espacial es algo que es ya una realidad. En un año y pico, una compañía española, por ejemplo, es una de las candidatas a ser de las primeras en lanzar esos globos de helio. En un año y pico vamos a tener viajes por debajo de los 100.000 euros para cualquier persona que quiera dedicar una parte de sus ahorros para vivir la experiencia de lo que es estar fuera de nuestra Tierra. No penséis que es algo muy lejano, es algo muy cercano,
para lo que tenemos que estar, incluso psicológicamente preparados. Espero que todos nosotros podamos tener la oportunidad de disfrutarlo. Yo me he apuntado el primero cuando he hablado con ellos. Gracias a todos, espero que os haya servido.